Buenos días a todos. Es un placer para mí recibirles en el auditorio del Instituto de Crédito Oficial para la presentación del anuario del Euro 2014. Es también, como no, un placer dar la bienvenida al gobernador del Banco de España, que nos acompaña hoy para clausurar con su reflexión este acto. Resulta siempre gratificante poner esta casa a disposición de la Fundación de Estudios Financieros, a cuyo presidente, Juan Carlos Ureta, también quiero dar la bienvenida, así como a Fernando Fernández, que ha dirigido el estudio que hoy presentamos. La Fundación ICO tiene entre sus líneas estratégicas contribuir a la producción y difusión de obras de trascendencia sobre asuntos estratégicos en los ámbitos de economía y finanzas, en el marco de la actividad del ICO. Para ello, la Fundación destina recursos a la realización y publicación de trabajos y lo hace por diferentes caminos. Bien mediante la producción propia de obras con enfoque analítico, como puede ser la edición de clásicos de economía, de la que ya llevamos varias ediciones, o a través de la colaboración con distintas entidades de reconocida trayectoria en los campos de los estudios cuya realización y publicación se patrocinan. En este esquema, la Fundación de Estudios Financieros y la Fundación ICO firmaron en 2012 un acuerdo marco para llevar a cabo todas aquellas actividades conjuntas que pudieran constituir una aportación significativa al marco de debate financiero en nuestro país. Dentro de este marco, son ya 2 los acuerdos firmados para la realización de estudios sobre el euro, con el objetivo básico de contribuir al conocimiento de la relevancia y el papel de la moneda única, así como sugerir propuestas que aumenten su fortaleza. Hace menos de un año, en marzo de 2014, presentábamos en este mismo auditorio el anuario del Euro 2013, primer informe de esta serie. Nuestra intención, como ya se dijo entonces, es que se convierta en una publicación de referencia periódica para la observación y reflexión sobre la moneda única, al igual que lo es el anuario de la competencia, del que ya llevamos varias ediciones, y que es referencia en el derecho de la competencia, y al igual que esperamos que lo sea el anuario del capital riesgo, cuya serie iniciaremos este año. Hoy es para nosotros una satisfacción presentar el anuario del Euro 2014 aquí en Madrid, aquí en el Instituto de Crédito Oficial. El director de esta segunda edición vuelve a ser Fernando Fernández Méndez de Andés, como lo fue de la primera edición del anuario. Su contribución y la de los demás expertos que le dan contenido, entre todos los capítulos que después nos referenciará su director, su presidente también, garantizan una aportación contundente y rigurosa al seguimiento de lo que acontece en el euro. Próximamente, además de esta presentación en España, el 17 de febrero el anuario será igualmente presentado en Bruselas, en un acto en la sede de Bruegel, cuyo director ha contribuido con la elaboración también de un capítulo en este anuario, creo recordar que es el 8º capítulo. Contará con la presencia, entre otros, de Fernando Fernández, obviamente, y será clausurado por Jean Pisani-Ferry, exdirector de este importante think tank europeo y actual comisionado del primer ministro francés. Como se menciona en el propio anuario, explicar, difundir, divulgar la Unión Monetaria Europea nunca ha sido más necesario, pero también estoy de acuerdo en que nunca ha sido tampoco tan difícil. Estamos en un momento crucial del proyecto europeo. Tras la puesta en marcha de la Unión Bancaria, se están estableciendo las bases de la Unión Económica, Fiscal y Social. Este estudio, con las aportaciones de excelentes profesionales, pretende contribuir desde España a fortalecer la Unión Monetaria. El año 2014 ha sido el primer año completo de funcionamiento de los nuevos mecanismos de política fiscal, de política económica. También, sin duda, el 2014 ha sido el año decisivo para la Unión Bancaria. Todos sabemos que el pasado noviembre el Supervisor Único se hizo realidad y 130 grupos financieros son ahora supervisados por el Banco Central Europeo. También saben que el ICO no ha pasado a la supervisión del Banco Central Europeo y que continúa bajo la supervisión del Banco de España, pero todos bajo los principios y las políticas aprobadas por el Banco Central Europeo. El siguiente paso ha sido el establecer el Sistema Único de Resolución Bancaria.
Ambos temas, el MUR, el Mecanismo Único de Resolución, el MUS, el Mecanismo Único de Supervisión, son tratados también en este anuario, creo recordar también en los capítulos 5 y 6, y conforman parte de los 9 capítulos que integran la totalidad del estudio. Permítanme, por razones obvias, que me detenga un momento en el capítulo 3 de este anuario, porque es el que ha sido elaborado por el Servicio de Estudios del Instituto de Crédito Oficial. Bajo el título De las palabras a los hechos, el Banco Central Europeo en 2014, José María Abad, director de estudios de ICO, analiza las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo, el papel, en definitiva, desempeñado por el Banco Central Europeo a lo largo del año 2014. Considera, creo que muy acertadamente, el año dividido en 3 partes, una que sería, no quiero ser dura, de pasividad, pero en la que el Banco Central Europeo ha dejado que el proceso de reducción de la fragmentación financiera siguiera su curso y se limitó a reforzar el compromiso de mantener el tono de la política monetaria en terreno acomodaticio durante un periodo prolongado de tiempo. Una segunda fase, esta fase abarcaría hasta abril, una segunda fase de abril a septiembre, en la que el Banco Central Europeo anuncia un paquete de acciones convencionales y no convencionales con el objetivo último de incrementar sustancialmente su balance en un horizonte de unos 2 años, y un tercer capítulo que iría desde octubre, y en realidad estamos sumidos en esa parte, y en la que quiero resaltar fundamentalmente, por estar totalmente de acuerdo con este estudio, se pone de manifiesto que ya existe un consenso general a tratar de identificar por parte de todos los que intervienen en el ámbito financiero que la política monetaria por sí sola no basta para resolver los problemas económicos de la eurozona. Y, en consecuencia, existe una necesidad por parte de los gobiernos de complementar las acciones del Banco Central Europeo mediante la adopción de medidas tanto de oferta, con reformas estructurales, como por parte de la demanda, con inversión pública. Todos estos aspectos, obviamente, van a ser explicados por el director del estudio, junto a otros temas no menos importantes, como la evaluación de los rescates de Grecia, Chipre, Portugal e Irlanda. También las perspectivas de la unión económica, fiscal, social o incluso la política. Por ello, voy a poner fin a mi intervención, pero no sin antes agradecer a los autores del estudio su dedicación y saber hacer en el debate que nos ocupa, así como a los equipos de la Fundación de Estudios Financieros, del Servicio de Estudios de ICO, de la Fundación ICO, que se han coordinado para hacer posible este trabajo. Reitero mi agradecimiento a los intervinientes en esta presentación, a Juan Carlos Ureta, al que cedo ahora la palabra, a Fernando Fernández, que hablará a continuación, y, por supuesto, al gobernador, que clausurará este acto. Muchas gracias. Bien, buenos días y muchas gracias a todos por su asistencia a esta convocatoria de la Fundación de Estudios Financieros y el ICO, la Fundación ICO, para presentar el anuario del Euro 2014 que hemos realizado conjuntamente bajo la dirección de Fernando Fernández. Quiero agradecer a la presidenta del ICO y al ICO que nos acoja en esta casa, y, por supuesto, agradecer muy especialmente al gobernador del Banco de España, don Luis María Linde, que haya aceptado clausurar el acto. Hace ya varios años, y especialmente con motivo de la crisis de deuda soberana en la zona euro, a fines del año 2010, tanto la Fundación ICO, por su parte, como la Fundación de Estudios Financieros, dedicamos ya esfuerzos a divulgar, promover y apoyar el euro, a estudiar y divulgar la arquitectura institucional del euro y, en definitiva, porque considerábamos que el euro es bueno para el crecimiento económico de las economías europeas. El año 2012 decidimos unir fuerzas en este anuario que tiene por objeto, como ha dicho ya la presidenta del ICO, en definitiva, monitorizar el euro año a año, ver cómo está evolucionando, seguir divulgando la moneda única entre los ciudadanos europeos y, en definitiva, estudiar los retrocesos, avances, limitaciones y posibles insuficiencias que se vayan detectando. En la Fundación de Estudios Financieros estamos muy satisfechos de esta colaboración, y por ello también quiero agradecer a Fernando Fernández, que realmente es el alma mater de este anuario, pues toda su ayuda, todo su apoyo, su esfuerzo en su apretada agenda, y que nos dedique tanto tiempo. Gracias, Fernando. Bien, no voy a referirme al estudio, al informe,
al anuario, porque lo va a hacer al contenido del mismo, porque lo va a hacer a continuación su director, pero sí que creo que tiene interés en este momento, y especialmente en un momento en el cual se plantea de nuevo esa posibilidad, aunque sea remota, de la posible incluso salida de un miembro de la moneda única. Creo que tiene interés aprovechar esta presentación para hacer algunas reflexiones en torno al euro, y me voy a centrar en 4 ideas, ¿no? La primera idea es que el euro goza del favor de los ciudadanos, goza de la confianza enorme de los ciudadanos europeos, tiene un altísimo nivel de aceptación en la ciudadanía europea. El euro es una moneda compleja, es fruto de una construcción política muy original. Siempre se ha dicho que es una moneda, una divisa que tiene un banco central, pero 18 tesoros detrás, y por tanto es difícil de entenderlo, pero sin embargo el euro goza del apoyo intuitivo, si se quiere, de todos los ciudadanos europeos. El euro ha sido una especie de superviviente, el euro ha sobrevivido a todas las dificultades que ha tenido, y hay que recordar que hace 2 o 3 años, cuando hubo problemas en algunos partidos populistas, algunas fuerzas políticas populistas planteaban la salida del euro como solución a esos problemas. Sin embargo, hoy ni siquiera el partido que ha ganado en Grecia plantea esa salida. Y eso es así porque el euro, como antes decía, pues en definitiva disfruta de un apoyo muy elevado, muy generalizado entre la población de los países que formamos parte del euro. Esa es la primera idea, y creo que es una idea importante. La segunda idea es que, y es un poco quizá para contrapesar la anterior, es que el euro tiene sus reglas, y el euro no es decir yo quiero el euro, es decir yo quiero también, o estoy dispuesto a cumplir las reglas del euro. Y esas reglas, esas condiciones conllevan un esfuerzo, conllevan unos sacrificios. El euro, si se quiere estar en el euro, hay que estar dispuesto a seguir las reglas del euro, y si no, ese deseo de estar en el euro es un deseo pues un poco sentimental, pero no real, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender y difundir esto, y es importante entenderlo y difundirlo hoy, en esta coyuntura en la que estamos viviendo precisamente ahora, ¿no? El auténtico debate del euro hoy es el de plantear con claridad que si queremos una moneda única hemos de cumplir con la ortodoxia económica, con los equilibrios fiscales, con las reformas estructurales que la pertenencia al euro lleva consigo de forma necesaria. Y creo que hoy es importante difundir esta idea, y creo que a eso, en definitiva, contribuye a esa pedagogía y a esa comunicación, contribuye el anuario que la Fundación ICO y la Fundación de Estudios Financieros pues estamos elaborando cada año, y que hoy presentamos en esta segunda edición. Mentalizar a los ciudadanos y a los policy makers de que el euro conlleva esfuerzos, y que el euro conlleva unos esfuerzos necesarios para recibir luego los beneficios del euro. Bien, el año pasado el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, decía que la unión monetaria de 19 países soberanos solo puede funcionar si los ciudadanos de cada uno de esos Estados miembros creen que están mejor dentro de la eurozona que fuera de ella. Y añadía el presidente Draghi, decía, el éxito de la unión monetaria en cada país depende de su éxito en todos los países. El euro es y tiene que ser irrevocable en todos los Estados miembros, no solo porque lo digan los tratados, sino porque sin esa condición no puede haber verdaderamente una moneda única. Pues bien, para que sea irrevocable de verdad, tiene que basarse en el cumplimiento de todas sus reglas por parte de todos los países miembros. Esa es la segunda idea que me gustaría dejar. La tercera idea que quiero dejar es que el euro, precisamente por ser una moneda compleja, requiere una mejora permanente de sus planteamientos básicos, una revisión continua. Esto es lo que llaman los ingleses un work in progress, es un trabajo en constante mejora, en constante evolución. Y la cuarta y última idea es que una idea que hemos venido defendiendo mucho, tanto la Fundación ICO como la Fundación de Estudios Financieros, es que la pertenencia al euro es la mejor garantía de crecimiento económico y de creación de empleo para la economía española, y que cualquier alternativa era y es impensable y llevaría consigo un elevadísimo coste económico en todos los términos, y también un elevadísimo coste político y social, como digo, en todos los términos. Por eso los esfuerzos y sacrificios que esa pertenencia exige a la sociedad española están justificados, y por eso hay que difundir, creo, todo lo que podamos y recordar, especialmente ahora, cuando afloran en diversos países europeos corrientes de nuevo populistas, aunque como decía antes ya no plantea casi ninguna de ellas la salida del euro,
pero hay que difundir esos esfuerzos como necesarios para el euro, ¿no? Bien, hoy España está creciendo a tasas del 2%, incluso parece que superiores, tasas muy superiores a la media europea, pero sin duda alguna hay que seguir vigilantes y hay que seguir haciendo una labor de pedagogía, de difusión, de mejora constante, de reformas constantes, ¿no? Y en ese sentido este anuario pues tiene este afán divulgativo, siempre con una óptica constructiva, siempre queriendo favorecer el debate positivo, y ello desde la consideración de que estamos realmente ante un tema clave para el crecimiento y para la estabilidad económica y social de Europa y de España. Yo, sin más, Fernando, pues te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Es un placer estar aquí un año más presentando el anuario y me gustaría agradecer empezando a las personas que lo han hecho posible. El presidente de la Fundación de Estudios Financieros, Juan Carlos Ureta, Irene Garrido, presidenta del ICO, verdaderamente por haber confiado en mí un año más. La primera puede ser un experimento, espero que la segunda significa que no debió salir del todo mal ese experimento. Gracias, insisto, por vuestro apoyo continuado. No quiero olvidarme también de agradecer a Alfredo Jiménez y a Mónica de Lino su constante labor editorial, y la verdad es que el libro ha quedado muy bien, ha quedado mucho mejor de lo que estaba en su versión original. Y esto es importante porque en España tendemos a menospreciar la labor editorial porque siempre pesada, aburrida, pero la verdad es que enriquece mucho el libro. Y por supuesto, gracias, querido gobernador, gracias, Luis, gracias por tu amabilidad y tu deferencia al acceder a compartir con nosotros esta presentación en un momento delicado, en un momento en que la cohesión y consistencia de la Unión Monetaria está de nuevo en la mente de todos. En síntesis, la situación de Europa a finales de 2014 era la siguiente, y es todavía la siguiente. Una economía que ha superado una nueva recesión, pero que coquetea con la deflación y donde el desempleo amenaza con hacerse estructural y las diferencias internas políticamente insostenibles. Unas instituciones políticas y regulatorias que se han redefinido inteligentemente para adaptarse a la manera única dentro de una legalidad, el Tratado de Maastricht, que parece haber llegado al límite. Y una población que asiste entre perpleja e irritada al nacimiento de esa nueva realidad política que desconoce y les ajena. En este contexto, el objetivo de este anuario es doble: explicar lo que está pasando sin renunciar a influir en ello. Explicar, divulgar la Unión Monetaria Europea, como ya ha dicho la presidenta, es siempre imprescindible, pero sinceramente creo que ahora es necesario y particularmente difícil. Pero nunca es suficiente, menos aún si la realidad que se pretende divulgar es un proceso inacabado, como sin duda es la UEM. Por eso este libro pretende también, así lo ha pretendido todos los años, así lo pretendió el anuario anterior, influir en esa realidad, contribuir desde España, desde los intereses y preocupaciones académicas y profesionales de los españoles, a definir la Unión Monetaria, a perfilar sus contenidos, márgenes y limitaciones. Para este objetivo he tenido la inmensa suerte de contar con un destacado grupo de profesionales, a muchos de los cuales veo aquí con nosotros. Porque este es sin duda un libro colectivo, producto de la reflexión conjunta de personas que desde distintas perspectivas económicas, experiencias profesionales y posiciones ideológicas analizan la reconfiguración de Europa en torno al gran proyecto colectivo que supone la Unión Monetaria. A todos ellos, muchas gracias, porque sin duda vuestro trabajo ha sido brillante y esclarecedor, sin duda para mí. 2014 ha sido el año de la Unión Bancaria, de las pruebas de esfuerzo y estimación de las necesidades de capital de la banca europea, de la supervisión de los bancos de la eurozona por el BCE, pero también el primer año completo de funcionamiento de los nuevos mecanismos de disciplina fiscal y económica. El año en el que la amenaza de la deflación ha cambiado la política monetaria para alejarla sensiblemente de la herencia del Bundesbank. Y el año en el que las llamadas a la unión social, a profundizar en la libre movilidad de trabajadores y la armonización de las prestaciones sociales, han coincidido con el resurgir de movimientos políticos xenófobos y ultranacionalistas. Un año interesante y lleno de acontecimientos de los que este anuario intenta dar cuenta sistemática y críticamente. Como digo, 2014 ha sido un año lleno de debates en torno a la Unión Monetaria. Debates que han puesto de manifiesto las profundas diferencias que aún existen sobre lo que entendemos debe de completar esa Unión Monetaria. Unas diferencias transversales que cruzan las tradicionales líneas ideológicas y partidistas europeas, pero también la más resistente divisoria norte y sur. Parecía que con el llamado documento de los 4 presidentes en 2012, los distintos protagonistas europeos habían alcanzado un acuerdo definitivo sobre el estado final de la Unión Económica y Monetaria,
y restaba solo concretar el camino, la duración del periodo transitorio y el reparto de los costes de esa transición. Así, en ese tono optimista, concluíamos el anuario de 2013. Pero es justo reconocer que la puesta en marcha de la Unión Bancaria y, en concreto, la institucionalización europea de un procedimiento y una autoridad de supervisión y resolución bancaria única han cuestionado este aparente consenso y han hecho saltar nuevamente todas las alarmas sobre la sostenibilidad de una unión monetaria con transferencias y mutualización limitada. En una síntesis probablemente parcial, pero creo que aclaratoria, se mantienen en la opinión pública y entre los policymakers dos concepciones distintas, bastante enfrentadas de la unión monetaria. Para unos, una unión monetaria y bancaria solo es sostenible si va acompañada de una mayor unión fiscal, económica y social. Una unión fiscal que en su versión extrema requiere tres cosas: un presupuesto europeo con capacidad de estabilización suficiente para evitar las tensiones internas derivadas de un desempleo insostenible y unas migraciones internas que, aunque limitadas, despiertan ya fuertes recelos en sociedades de por sí amenazadas por los crecientes costes del estado de bienestar; un activo europeo libre de riesgo como ancla de esa política monetaria común; un activo único que requiere un emisor único y, por lo tanto, con capacidad propia para hacer frente a las obligaciones derivadas del mismo; y un Fondo Europeo de Resolución suficiente y con capacidad de endeudamiento propio, porque la intervención, liquidación o rescate bancario tienen siempre consecuencias fiscales, por mucho que algunos en Europa sigan pensando que con la directiva del bail-in y el mecanismo de resolución los contribuyentes europeos no volverán nunca a ser llamados a pagar las crisis bancarias. Una unión económica, porque los desequilibrios internos en la zona euro provocados por la política monetaria única y su impacto en el tipo de cambio efectivo real de los Estados miembros pueden llegar a ser explosivos si no se reconducen con mayor coordinación e integración de las políticas económicas nacionales, incluyendo mecanismos de decisión federales y cesiones adicionales de soberanía en política económica y estructural que garanticen la competitividad de las diferentes economías. Y por fin una unión social, porque en ausencia de perfecta movilidad del factor trabajo, plena portabilidad de las pensiones y estándares laborales armonizados, el desempleo puede enquistarse localmente en niveles explosivos y las tensiones centrífugas pueden llegar a ser insoportables. Esta es, en síntesis, la posición de los federalistas europeos, entre los que sin duda creo que hay que incluir ahora al presidente del Banco Central Europeo. Federalistas que insisten en todas las corrientes del espectro político y en todos los países. Esta es también probablemente la tesis mayoritaria de los economistas académicos, de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, pero no es todavía la tesis dominante en el Consejo Europeo ni en las capitales de los distintos Estados miembros, al menos de los más influyentes. Para estos protagonistas del debate de la política europea, una Europa federal no es posible ni deseable. No está en el conjunto de posibilidades políticas de momento y, desde luego, es justo reconocerlo, no estaba en el Tratado de Maastricht. Alegan para ello poderosas razones políticas y jurídicas, pero también, y es importante reconocerlo, razones económicas. Una unión monetaria puede ser perfectamente sostenible si dispone de reglas claras y un sistema eficaz de hacerlas cumplir. No exige necesariamente la mutualización de la deuda pública o bancaria, sino mecanismos coercitivos para evitar la acumulación de desequilibrios insostenibles. Se trata, por tanto, más de instalarse en políticas económicas equivocadas. En esta unión monetaria limitada, las crisis bancarias y soberanas, las reestructuraciones y quitas de deuda bancaria serán necesariamente más frecuentes. Son varios los países europeos que han acumulado niveles insostenibles de deuda pública, si entendemos por insostenibles, niveles que, aunque podrían llegar a pagarse si los mercados les conceden un periodo de clemencia suficientemente largo, el propio servicio de la deuda lastra significativamente su potencial de crecimiento y llegaría a impedir el uso de la política fiscal como mecanismo de estabilización cíclica. Pero la reestructuración ha sido, es y probablemente seguirá siendo siempre dramática. Políticamente son muy pocos los gobiernos que la inducen voluntariamente y menos aún los que sobreviven en el ejercicio del cargo. Con independencia de cuál sea la posición que cada uno tenga en el debate constituyente europeo, parece claro que una unión monetaria basada en reglas comunes, pero con responsabilidad nacional de cumplimiento y posibilidades ampliadas de reestructuración, resultaría muy difícil de compatibilizar con los niveles actuales de tipos de interés y de diferenciales entre sus distintos miembros y tipos de activos. Nos enfrentamos, por tanto, a estas dos visiones de la eurozona y las recientes elecciones griegas nos van a obligar a definirnos sobre algunas de estas cuestiones pendientes en las que tratamos en el anuario.
El anuario se articula en torno a una tesis simple central. El año 2014 ha visto cómo la sencilla idea de compartir una moneda común en Europa para facilitar los intercambios comerciales y humanos ha dado lugar a un complejo entramado institucional y político que está cambiando la Europa conocida. Porque los europeos hemos descubierto que si el euro quiere llegar a ser algo más que un sistema de tipos de cambio fijo, en el que los distintos países se limitan a utilizar billetes y monedas comunes, y quieres llegar a transformarse en una verdadera unión monetaria, con todas sus consecuencias, ha de cambiar, está cambiando ya muchas de las reglas en las instituciones. Y a eso dedicamos el libro. El profesor Carlos Poza aporta una visión panorámica del papel del euro en el mundo. Subraya hechos y datos conocidos, pero que no reciben la atención ni muchas veces la interpretación que creo que se merece. Porque lo cierto es que el euro se ha convertido en parte del paisaje de la Europa continental. Una realidad sin la que ya es imposible entender Europa. Ese es su gran triunfo. El euro es la moneda dominante en los intercambios regionales, comerciales o financieros en y desde Europa. Pero todavía no ha conseguido establecerse plenamente como una divisa global, verdaderamente mundial. 15 años después de su introducción, el euro no ha conseguido amenazar el exorbitante privilegio del dólar en el comercio mundial y el movimiento de capitales. Pero al mismo tiempo, cada año se ensanchan las fronteras del euro para dar entrada a nuevos socios. Letonia, como ustedes saben, adoptó el euro el 1 de enero de 2014 y Lituania el 2015. Es más, el euro se sigue viendo fuera de la Unión como un seguro frente a la incertidumbre y la dificultad en los años de globalización y crisis. José Ramón Díez estudia luego la fragmentación financiera en la eurozona, un problema persistente pero afortunadamente en disminución, como atestigua la reducción de los spreads en los mercados monetarios y de deuda soberana, un cierto aumento de los flujos de inversión transfronterizos y la recuperación del acceso a los mercados de renta fija privada. Mejoras que van a continuar en 2015 sin que ello nos permita augurar una recuperación de los niveles y los flujos anteriores a 2007, a pesar sin duda de los esfuerzos del BCE por garantizar el flujo de liquidez en la eurozona. De su análisis se deduce que la causa principal del deficiente funcionamiento de los mecanismos de transmisión de la política monetaria en Europa está en la fragmentación financiera de la eurozona y no en la provisión de mayor o menor liquidez o en el nivel de los tipos de interés. Conviene no perder de vista esta evidencia como su constatación que la banca minorista sigue siendo un negocio básicamente nacional en la eurozona y la presunta reestructuración de la industria a escala europea está aún lejos de producirse. Quizás sea esta la asignatura pendiente para 2015, tanto para los agentes privados como para el nuevo supervisor europeo. José María Abad analiza la evolución política de la política monetaria en la eurozona. Y algo se ha comentado ya, desde el enfoque tradicional a principios de año, lo que yo caracterizo como acomodaticio, más que pasivo me parecía un poquito fuerte, hasta que en septiembre, asustado por el creciente riesgo de deflación, el BCE, bueno, ya empezó en mayo, septiembre definitivamente, adoptó la expansión cuantitativa no convencional como estrategia y su insistencia actual en las limitaciones de la política monetaria. Quizás, se me ocurre, por encontrarse el BCE presionado en exceso para asumir roles fiscales que no le corresponden. Pero lo cierto es que el BCE apoya un cierto expansionismo fiscal y los programas europeos de gasto en infraestructuras. Permítame resaltar la conclusión de José María Abad sobre las nuevas medidas, y leo literalmente. Es poco probable que tengan un impacto notable en las condiciones financieras públicas y privadas, dado los niveles históricamente bajos de tipo de interés y sobre todo porque ninguna de ellas tiene la virtud de liberar capital bancario de sus crecientes exigencias regulatorias. Un punto importante, sin duda polémico, pero que me parecía importante resaltar, que invita a cuestionarse sobre la aparente irracionalidad de pedir a la vez bancos más solventes y capitalizados y que estos mismos bancos den más crédito al sector privado a la vez que aplazamos la consolidación fiscal y aumentamos las exigencias de capital por parte de los sectores públicos. Esto no quiere decir, entiéndase bien, que la nueva política del BCE sea irrelevante, sino que su impacto se hará notar, se está notando ya fundamentalmente a través del canal cambiario, mediante la depreciación del euro y de una posible sustitución del crédito bancario por crédito de mercado. Pero permítame que, como hace el anuario, y esto ya no quiero vincular a José María Abad en lo que voy a decir a continuación, les plantee un escenario alternativo. Quizás inyectar liquidez en una economía envejecida, altamente endeudada y con problemas de competitividad no sea la mejor manera de asegurar un crecimiento sostenible, sino solo una forma de atrasar la inevitable reestructuración y alimentar una posible nueva burbuja,
esta vez de activos mobiliarios, financieros y no inmobiliarios. Porque una vez que la consolidación fiscal se ha vuelto a posponer en Europa, esta vez, cierto es, con el beneplácito del BCE y del Fondo Monetario, que se ha redescubierto el valor expansivo de los planes de inversión en infraestructuras en aplicación simplista de Keynes, y sobre todo una vez que los tipos de interés están en valores negativos y la liquidez garantizada durante los próximos años, ¿qué haremos si no vuelve el crecimiento? Quizás sea entonces, en algún momento de 2015, cuando nos tomemos en serio atajar la fragmentación financiera mediante la plena mutualización de la deuda bancaria y soberana dentro de la eurozona. La puesta en marcha de un sistema integrado de pagos minoristas, SEPA, común para toda la eurozona, ha producido muchos interrogantes y sin duda incomodado a muchos consumidores y clientes de entidades financieras. Sin embargo, un sistema de pagos eficientes es la garantía de un mercado único, de que el dinero puede moverse libremente, sin costes ni discriminación injustificada entre unos países y otros, pero también un indicador adelantado de los problemas financieros o de liquidez de los distintos bancos. Por esta razón, todos los bancos centrales del mundo le prestan una atención especial al sistema de pagos, y así ha hecho el BCE ya desde 1999, coincidiendo con la introducción del euro y la puesta en marcha de la SEPA, del Single Euro Payments Area. José María Langa nos explica cómo el objetivo fundamental de SEPA se ha cumplido ya en agosto de 2014. Desde entonces, todos los ciudadanos europeos han venido usando un conjunto común de instrumentos electrónicos para hacer pagos minoristas en euros a cualquier otra persona o empresa localizada en cualquier país europeo en una forma tan segura, rápida y eficiente como cualquier pago nacional. Pero esto es solo el principio del proyecto SEPA. En la medida en que el comercio electrónico, los pagos por móvil, los llamados pagos inmediatos y otras innovaciones, así como los cambios regulatorios, están cambiando rápidamente los hábitos de los consumidores y la forma en que compramos y, por tanto, la forma en que pagamos. Y habrá que unificar estándares y protocolos en estos soportes nuevos, de la misma forma que se ha hecho ya con las transferencias bancarias. En noviembre de 2014, el Supervisor Único Europeo se hizo realidad. Y el BCE asumió la responsabilidad de la supervisión microprudencial en la eurozona, dando así un paso definitivo hacia la unión bancaria. La puesta en funcionamiento del mecanismo único de supervisión no ha sido un camino sencillo, técnica ni políticamente, como describen Alejandra Quindelán y Carlos Solanillos. El BCE se ha hecho cargo de la supervisión directa de 130 entidades o grupos financieros europeos que representan el 81,6% de los activos totales del sistema bancario de la eurozona en un proceso que solo puede calificarse de éxito. El resto de entidades, unas 3.700, seguirán siendo supervisadas por sus autoridades nacionales, aunque siempre bajo los principios y políticas aprobadas por el BCE, que se reserva además el derecho a intervenir en cualquier institución en cualquier momento. Previamente a hacerse cargo de la supervisión, el BCE ha llevado a cabo un examen global, Comprehensive Assessment, una especie de auditoría inicial. El ejercicio constaba de dos partes bien diferenciadas, una revisión de la calidad de los activos bancarios, el AQR, y las pruebas de resistencia o stress test, una simulación del impacto de distintos escenarios macroeconómicos y financieros sobre el balance y cuenta de resultados de los bancos. El ejercicio completo ha supuesto una inmensa carga de trabajo para todas las entidades financieras europeas, que han tenido que recalcular sus balances, el valor de sus activos, sus niveles de morosidad y el valor de sus provisiones para ajustarlos a una nueva normativa común. De ahí la importancia de ese ejercicio. Normativa, además, que se ha ido conociendo con el paso del tiempo y que aún no puede considerarse terminada. Pero, sin duda, el ejercicio ha merecido la pena. El manual de supervisión del BCE, junto con la Directiva de Requisitos de Capital, ha introducido una nueva cultura supervisora en Europa que es en ciertos casos bastante diferente de aquella a la que estaban acostumbrados los bancos españoles. Todos los bancos europeos tendrán que acostumbrarse a ellos y cambiar comportamientos y pautas establecidas. El llamado proceso de revisión y evaluación supervisora, el SREP del BCE, comprende tres elementos claves. Un sistema de evaluación de riesgos en el que ha de involucrarse activamente la más alta dirección de las entidades, una revisión exhaustiva de los procesos de evaluación interna de la adecuación del capital y de la liquidez y una metodología que permita calcular las necesidades de capital y de liquidez de las entidades de crédito en función de los resultados de la evaluación de riesgos. En pocas palabras, conceptos nuevos como la adecuación del capital y la liquidez o el apetito por el riesgo, ratios e indicadores nuevos como el REL o el TILAC y pruebas de estrés periódicas formarán parte del paisaje regulatorio europeo en el que el supervisor
tiene ya un papel más activo, incluso más intrusivo, en las entidades financieras, llegando a condicionar su estrategia y sus decisiones de manera preventiva. Pero una supervisión más discrecional ha de ser también necesariamente una supervisión más responsable y más comunicativa, más accountable, ante las instituciones y autoridades europeas y nacionales. El diseño original de la Unión Bancaria preveía también que al mecanismo único de supervisión le seguiría rápidamente un mecanismo único de resolución, en esta sopa de siglas del mus al mur en el que nos estamos acostumbrando y que más vale que aprendamos pronto. De ello tratan María Bascal, Santiago Fernández de Lis y José Carlos Pardo. El Parlamento Europeo aprobó la Directiva de Resolución y Reestructuración Bancaria el 15 de abril y definió 3 fases separadas del proceso de resolución bancaria. Primera, la fase que llamaríamos de preparación y prevención, durante el que las entidades habrán de tener listos sus planes de recuperación y resolución. Una segunda fase de intervención temprana, en la que el supervisor correctoras o simplemente preventivas que afecten tanto a la distribución de beneficios como a la retribución y remuneración de sus directivos. Y tercera, la fase de resolución propiamente dicha, en la que las autoridades toman el control de la institución y activan medidas de todo tipo, como la enajenación de la misma, la venta de activos individuales, la separación de áreas de negocio, la creación de un banco puente, etc. Sin duda, la gran novedad es el famoso bail-in, las quitas mandatorias. Una novedad ciertamente polémica de la Directiva de Resolución, que implica que los acreedores de los bancos asumirán gran parte de los costes de su recapitalización en lugar de los contribuyentes. Es una novedad bienvenida, pero no es la única herramienta existente para recapitalizar una entidad, sino que se crea el Fondo de Resolución Bancario, de naturaleza privado, financiado con aportación de las entidades bancarias y progresivamente mutualizado a escala de eurozona, y se permite también el uso de dinero público en casos excepcionales de crisis sistémicas y por razones de estabilidad financiera, pero siempre y cuando los accionistas y acreedores del banco ya hayan asumido previamente un porcentaje elevado de pérdidas, el 8% del total de pasivos de la entidad. La Unión Bancaria necesita el MUR por 3 razones fundamentales: para proporcionar una contrapartida creíble al supervisor único en materia de resolución, porque el supervisor no puede por sí mismo romper el círculo vicioso entre riesgo soberano y bancario. Segundo, para mantener una competencia justa, un level playing field entre las distintas instituciones europeas al margen de la calidad del soberano. Y tercero, para mejorar los procesos de resolución transfronterizos en la eurozona. Podemos afirmar que con estos mecanismos la Unión Bancaria es ya una realidad, aunque en el camino haya quedado un acuerdo de armonización de los fondos nacionales de garantía de depósitos. Con ello se sientan las bases institucionales para revertir la fragmentación financiera y mantener la integridad de la eurozona. Pero hace falta mayor integración en los mercados financieros, incluidos particularmente los minoristas, y mayor integración fiscal, social y política para que Europa, para que la eurozona experimente, en mi opinión, un shock estructural positivo de crecimiento. A analizar la unión económica y fiscal y social nos dedicamos el profesor Poza y yo, y nuestra conclusión es muy sencilla. Los avances en la Unión Bancaria durante 2014 no se han visto acompañados de avances similares en otras áreas necesarias para hacer definitivamente sostenible la Unión. Más bien parece que la Unión ha agotado su capital político con la puesta en marcha de la supervisión y resolución bancaria, y no hay ya voluntad o capacidad para seguir adelante. Este año, es cierto, hemos asistido a la aplicación ordinaria de los mecanismos reforzados de coordinación, disciplina económica y fiscal, pero no ha habido nuevos desarrollos institucionales que nos acerquen a una unión económica o fiscal. Todas las limitaciones, incertidumbres e inconsistencias existentes a principios de año continúan al final del mismo. Como ya hemos comentado, la Unión Europea ha querido avanzar en una unión de reglas para evitar transformarse en una unión de transferencias y desarrollar mecanismos federales de estabilización y política económica. Pero la propia evolución macroeconómica y la fatiga del ajuste fiscal en algunos países periféricos le ha hecho dudar cada vez más de sus propias políticas y vacilar en la aplicación de las mismas. Cierto que los mercados financieros han permanecido extraordinariamente optimistas y estables, con diferenciales de crédito mínimos históricos, lo que permite pensar sin duda que convalidan esta actitud entre pragmática y cínica de crecer hoy y consolidar mañana. Cierto también que parecen más preocupados por el crecimiento a corto plazo que por la sostenibilidad de la deuda a medio y largo,
pero queda por ver cuál puede ser su reacción si el crecimiento tarda en llegar, si la expansión cuantitativa y la inversión en infraestructuras no consiguen pronto resultados claros. En mi opinión, y aunque los mecanismos de coordinación y disciplina económica previstos en la eurozona han seguido actuando, la Unión no ha avanzado de manera sensible en 3 áreas que siguen siendo claves para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. En primer lugar, la capacidad de estabilización autónoma de la Unión, decidida y ejecutada por instituciones supranacionales a escala de la eurozona. Hay quien piensa que con el Mecanismo Europeo de Estabilidad y con el Fondo Europeo de Resolución Bancaria, que se pondrá en funcionamiento este año, será suficiente. Sinceramente no lo creo, porque ambos son mecanismos excepcionales, para crisis de balanza de pagos o cambiarias, para tiempos de crisis, cuya movilización requiere programas de ajuste estructural, difíciles decisiones y negociaciones políticas y soluciones complejas, precisamente cuando lo que la eurozona demanda es un procedimiento normal, habitual, de transferencias automáticas e instrumentos federales de estabilización que están presentes en toda área monetaria consolidada en la que exista la mínima lealtad institucional entre sus miembros. Segundo, la eurozona necesita precisamente mecanismos de decisión supranacionales para garantizar su consistencia. Mecanismos y reglas de decisión complejos, pero que hemos sido capaces de desarrollar en el área monetaria, con el mecanismo de resolución y de supervisión, pero que se resisten en áreas fiscales o sociales. Siempre he creído y sigo creyendo que es posible un pacto fiscal europeo sobre la base de una mutualización a cambio de ajuste, centralización de decisiones a escala europea a cambio de renuncia a soberanía fiscal. Así ha sucedido, insisto, en el área monetaria, en el área bancaria, donde el BCE es la pieza central de una eurozona federal. Algo similar ha de suceder en materia fiscal. Tercero, es necesario avanzar en la unión fiscal. En las presentes circunstancias de populismo nacionalista parece imposible, pero la Unión Europea lleva demasiado tiempo posponiendo decisiones difíciles sobre la compatibilidad de los sistemas de seguridad social, sobre la portabilidad de las cotizaciones, pensiones de jubilación y otras prestaciones sociales, sobre la compatibilidad y coherencia de los seguros de desempleo. Temas todos que afectan a la libre movilidad del factor trabajo, un derecho en la Unión Europea, pero una necesidad de sostenibilidad en la eurozona. Quizás avanzar en ello sea la manera más efectiva de combatir el resurgir del nacionalismo, ayudar a la recuperación y asegurar la permanencia del euro. Precisamente por la importancia que se han cobrado en estos años los programas excepcionales de ajuste estructural en la Unión Europea, el anuario 2014 incluye un capítulo específico referido a su evaluación realizado por el profesor Gunther Wolf, al que ya hemos hecho referencia antes. Hay 2 criterios utilizados habitualmente en la literatura económica para calificar de éxito o fracaso un programa de ajuste. El más sencillo, el más convencional, consiste en medir si el país ha recuperado el acceso al mercado de capitales, si puede financiarse por sí mismo. Con este criterio es evidente que Portugal e Irlanda son un éxito espectacular. Sus condiciones de financiación están plenamente normalizadas, emiten deudas sin limitaciones y la posibilidad de abandono o de expulsión del euro ha quedado en una mera anécdota histórica. Chipre es un caso, una incógnita por resolver porque el programa es muy joven y la política en Grecia se empeña en hacer imposible la normalización de su economía. El segundo criterio, más complejo, trata de medir si los supuestos y proyecciones macroeconómicos bajo los que se hizo el programa de ajuste eran realistas, si la economía se ha comportado como se esperaba, bajo el supuesto obvio de que se adoptaron todas las decisiones previstas en su tiempo y forma en el programa de ajuste. Es un criterio más político porque permite a la opinión pública establecer sus propias conclusiones sobre la magnitud del ajuste fiscal, sobre su deseabilidad, sobre su composición o sobre la cuantía y el precio de la ayuda externa necesaria. Si nos atenemos a este criterio, el ajuste externo y la recuperación de la balanza de pagos han sido sin duda mucho más rápidos de lo previsto, incluido en Grecia, aunque forzados, es cierto, por la limitada disponibilidad de financiación externa. Pero es indudable que la magnitud del ajuste interno, la caída de la demanda doméstica y el aumento del desempleo en Grecia, Portugal e Irlanda fue mucho mayor a lo previsto, lo que puede deberse a fallos en el diseño del programa, a cambios en las circunstancias externas, nadie contaba en su momento con que Europa cayese en deflación, o directamente a incumplimientos graves en la aplicación del programa que lo hace inútil. El programa español
subraya también el profesor Wolf, ha de considerarse independiente en la medida en que 1, no contaba con la participación del Fondo Monetario, 2, solo se refería al sistema financiero y 3, puede considerarse en cierta forma preventivo, ya dado que solo ha utilizado el 60% del dinero originalmente disponible. Puede calificarse, debe calificarse. Argumenta que durante los primeros años, los más de 50 primeros años, la Unión Europea ha sido un ejercicio de pragmatismo exitoso, pero que en los albores del siglo XXI la Unión se quedó sin utopía, envuelta en una profunda crisis económica y social. Sin haber sido capaz de desarrollar un demos europeo, se enfrenta a un momento definitorio, un momento Tocqueville, para legitimarse nuevamente. La falta de límites jurídicos, institucionales o políticos claros a la creciente invasión competencial de las autoridades económicas y monetarias económicas europeas ha despertado los celos nacionalistas, a la vez que el método comunitario ha sido en la práctica superado por las coaliciones intergubernamentales cambiantes. Este devenir ha dotado de flexibilidad a la Europa del euro, sin duda. Le ha permitido ajustarse a los cambios en las condiciones, pero le ha restado legitimidad democrática y ha generado una incómoda sensación permanente de inseguridad jurídica y política. Los optimistas interpretamos este proceso como un periodo transitorio, en el que el intergubernamentalismo se ha impuesto en situaciones de emergencia y habrá de desembocar en su momento en una reforma de los tratados y el retorno al método comunitario. Pero el profesor Areiza no está convencido y alerta sobre los desequilibrios, agravios y resentimientos que puede estar generando una renuente hegemonía alemana. Para él, no basta con avanzar una vez más en la Europa de los resultados, se trata de intercambiar nuevas cesiones de poder por un reforzamiento democrático y político de las instituciones comunitarias. Quizás tenga razón, pero la mayoría de los economistas, creo, poder afirmar, sin riesgo a equivocarme, nos contentaríamos con que la eurozona ofreciese pronto resultados de crecimiento y empleo, aunque para ello, insisto, había que avanzar en la mutualización de algunas políticas. Desde el primer análisis del euro para la Fundación de Estudios Financieros, desde el primer anuario, con la Fundación del ICO, me he esforzado por terminar este resumen ejecutivo con un decálogo de lecciones aprendidas, porque no se trata de un estudio académico, sino fundamentalmente de un estudio de policy, de política, de economía aplicada. Cada vez es más difícil sacar un decálogo de lecciones sin repetirme, porque tras 6 años de crisis del euro, los asuntos fáciles se han resuelto y los más complejos se han ido enquistando en posiciones intelectuales o nacionales, cada vez defendidas con más vehemencia, con más sentimiento y con menor razón. Sin embargo, he creído oportuno volver a intentarlo y así lo he hecho en el anuario de este año. Pero no se preocupen, que no se los voy a contar, no voy a estropearme la película que yo mismo he escrito. Confío en su buen criterio y en su interés para leerlas en el libro. Interés, en todo caso, que he intentado suscitar con mis ya largas palabras. Muchas gracias por su paciencia. Muy bien, pues a todos. Nada. Ha salido de muy exitoso realmente, del apuro. A todos muy buenas tardes. Quiero en primer lugar dar las gracias a la presidenta del ICO, Irene Garrido, a Juan Carlos Ureta, presidenta de la Fundación de Estudios Financieros, y al director del estudio, Fernando Fernández, por su invitación, y a todos ustedes, por supuesto, por su presencia aquí hoy. En mi intervención voy a empezar repasando la situación económica en el área del euro y la actuación del Banco Central Europeo. Después comentaré brevemente el margen de actuación de las políticas monetarias en un contexto de tasas de inflación muy reducidas y concluiré con alguna referencia al diferente momento de ciclo en las políticas monetarias de las principales economías desarrolladas. En primer lugar, la situación económica en el área del euro y la política monetaria del BCE. La economía de la zona del euro se encuentra en una situación de debilidad. Es previsible que en el conjunto de 2014 haya registrado un crecimiento de solo el 0,8%. Tras un primer trimestre de 2014 todavía dinámico, el PIB registró en los 2 siguientes trimestres avances muy modestos
y las previsiones disponibles contemplan, tanto a corto como a medio plazo, una trayectoria de recuperación débil y heterogénea por países. Las proyecciones del Banco Central Europeo, en sintonía con el consenso, prevén un crecimiento del 1 y el 1,5% para 2015 y 2016 respectivamente. Son tasas modestas y están sujetas, además, a una serie de riesgos que en conjunto apuntarían a incrementos incluso menores de actividad. En el ámbito de los precios, hacía bastantes meses que la inflación está alejada de la referencia del 2%, que en el medio plazo es el objetivo de la política monetaria del BCE, como es bien sabido. Las previsiones disponibles no se alejan del riesgo de que se mantenga en valores demasiado bajos por demasiado tiempo. Las previsiones publicadas recientemente por el BCE han supuesto una nueva revisión a la baja de la trayectoria de los precios y contemplan tasas del 0,7 y el 1,3 para 2015 y 2016 respectivamente. Recientemente, el descenso del precio del petróleo, en un contexto de escaso poder de las empresas para fijar precios ante la debilidad de la demanda y la elevada competencia, ha intensificado la trayectoria bajista de la inflación. 2014 terminó con una tasa de inflación interanual del menos 0,2%. El promedio anual fue solo del 0,4%. Y se espera que en los primeros meses de este año permanezca en niveles muy reducidos o negativos. Esta evolución incrementa los riesgos de que se produzcan efectos de segunda ronda en salarios y precios, que podrían afectar negativamente a las expectativas de inflación a medio plazo. De hecho, las previsiones más recientes del sector privado se han revisado de modo significativo a la baja para todos los plazos. Así, por ejemplo, conforme al Consensus Forecast, la publicación más conocida de previsiones económicas hechas por el sector privado, en su número de enero, la tasa de inflación media prevista para 2015 sería tan solo del 0,1%, frente al 0,6% que para el igual periodo se preveía un mes antes. En un contexto macroeconómico de debilidad de la demanda, estas cifras, tan alejadas del 2%, no solo suponen un peligro para el actual anclaje de las expectativas de inflación a medio plazo, sino que además elevan los riesgos para la estabilidad de precios y dificultan la recuperación económica del conjunto del área. Estas dificultades son más acusadas para los países que están en proceso de corrección de desequilibrios acumulados con anterioridad, en particular aquellos que, como España, han registrado pérdidas de competitividad y necesitan de una contención de precios y de costes superior a la evolución media del área. Para afrontar estos riesgos, el BCE ha puesto en marcha, en los últimos meses, medidas adicionales para acentuar el carácter fuertemente expansivo de su política monetaria. En el frente convencional, el BCE ha situado el tipo de interés de las operaciones principales de financiación en el 0,05%, un nivel que técnicamente supone la cota mínima para ese tipo de intervención. Asimismo, el tipo de la facilidad de depósito, que es al que se remuneran los saldos líquidos excedentarios que las entidades de crédito mantienen inmovilizados en sus cuentas en el eurosistema, se ha situado en un terreno negativo, el menos 0,2%, lo que desincentiva la acumulación de estos saldos y estimula la actividad crediticia. Las actuaciones recientes incluyen también medidas de carácter no convencional. Por un lado, una nueva facilidad de financiación a largo plazo, explícitamente orientada a promover un mayor dinamismo del crédito al sector privado. Por otro, dos programas de compras de activos que incluyen, respectivamente, valores emitidos por el sector privado, por centros de la titulización, a veces en la terminología anglosajona, al uso, y distintas modalidades de cédulas. Finalmente, el pasado 22 de enero, el BCE anunció nuevas medidas de estímulo monetario. Se ha reducido el tipo de interés aplicable a la facilidad de financiación a largo plazo, orientada a estimular el crédito, y se ha anunciado un programa ampliado de compra de activos que, además de las compras anteriormente mencionadas de titulizaciones y cédulas emitidas por el sector privado, incorpora las emisiones de estados, agencias e instituciones supranacionales europeas. El tamaño de este programa ampliado es ambicioso, alcanza los 60.000 millones de euros mensuales.
Las compras se iniciarán en el mes de marzo, próximo marzo, y en principio se contempla que se mantengan hasta septiembre de 2016, si bien el Consejo del BCE se reserva la opción de prorrogarlas si la trayectoria de inflación no fuera consistente con el objetivo de situarla a medio plazo en una tasa cercana al 2%. El programa requiere que los títulos públicos tengan al menos grado de inversión o que, en caso de no tenerlo, sus emisores estén sujetos a un programa de asistencia por parte de las autoridades europeas y del Fondo Monetario. Son condiciones similares a las que se aplican en los requerimientos sobre colateral exigible en las operaciones de política monetaria y las contempladas en agosto de 2012 en el anuncio del programa de compras de bonos soberanos conocido como Overnight Monetary Transactions, OMT en la terminología anglosajona. Las compras de títulos públicos podrán ser de un 12% de deuda emitida por instituciones supranacionales europeas y el 88% restante de bonos soberanos y agencias de cada país conforme a su clave en el capital del BCE. Los bancos centrales nacionales comprarán las emisiones de instituciones europeas y la mayor parte de los bonos nacionales. De estos últimos, el BCE comprará un 8%. Conforme a nuestras estimaciones preliminares, las compras de deuda española, deuda pública española, ascenderán a unos 100.000 millones de euros en el tiempo considerado, es decir, hasta septiembre de 2016. El acuerdo alcanzado implica que en el caso hipotético de pérdidas derivadas de estas operaciones, los bancos centrales nacionales asumen los riesgos de sus compras de bonos nacionales, siendo compartido entre todos los miembros del Eurosistema el riesgo de las compras de bonos de instituciones europeas y de las compras de soberanos por el BCE. Paso ahora a hacer un comentario breve sobre el margen de actuación de las políticas monetarias en el actual contexto de inflación muy reducida. Las tasas de inflación particularmente bajas y las perspectivas de que éstas se mantengan en niveles similares durante un horizonte temporal dilatado reducen el margen de maniobra de la política monetaria para acomodar las condiciones de financiación de la economía a su posición cíclica, cuando esta última se caracteriza por una notoria debilidad. Las políticas monetarias convencionales, basadas en la fijación de tipos de interés nominales a corto plazo, alcanzan su límite inferior cuando están muy próximos a cero. Llegados a este punto, si se precisa de un estímulo monetario en este sentido, las características singulares del área del euro han motivado que el diseño del programa anunciado requiera de ajustes técnicos complejos. Las medidas de expansión monetaria llevadas a cabo por los bancos centrales son, sin duda, muy importantes para la consecución de los objetivos en términos de tasas de inflación y estímulo del flujo de crédito y de financiación de la economía. No obstante, un impulso sostenible de la actividad económica y de la creación de empleo requiere que los estímulos monetarios vengan acompañados de medidas en otros ámbitos. En el caso europeo, necesita mantener el impulso reformador que asegure un funcionamiento correcto de los mercados y políticas fiscales favorecedoras del crecimiento, pero a la vez que cumplan los compromisos acordados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Quisiera terminar con una mención a la distinta posición cíclica de los principales países desarrollados. Así, en Estados Unidos, y en menor medida en el Reino Unido, economías que se encuentran en una fase de recuperación de la actividad mucho más avanzada que la del euro, el debate sobre la posición monetaria gira en torno al momento y al ritmo en el que empezarán a retirar parte del estímulo monetario. Sin embargo, en la Unión Monetaria Europea y en Japón, estamos en una fase de implementación de medidas de estímulo adicional. Esta diferencia, en el momento del ciclo, está teniendo efectos, claro está, en las cotizaciones de los mercados financieros y en particular en los tipos de cambio. En este sentido, las medidas excepcionales de estímulo monetario anunciadas por el BCE y la consiguiente relajación de las condiciones de financiación en el área, la depreciación del euro y el fuerte descenso en el precio del petróleo configuran un escenario financiero favorable para el área del euro y en particular para aquellos países que, como España, han realizado esfuerzos importantes en la corrección de los desequilibrios. Los frutos de los ajustes realizados bajo condicionantes adversos pueden ahora verse impulsados por una configuración financiera favorable. Es importante que la economía española no renuncie a estas ganancias y que mantenga el impulso reformador y las mejoras de competitividad en un marco de estabilidad. Muchas gracias.
Me dice la presidenta que clausure, pues yo obedezco y clausuro. Muchas gracias.